Hola Dante, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Elías, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Todo bien, afortunadamente, hermano. Qué Bien, bueno. bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta primera edición de un programa académico que hemos iniciado junto con Dante Botton, al cual hemos denominado Sábados Laborales. Este es un programa en donde nosotros vamos a conversar, debatir, ¿no?, acerca de pronunciamientos judiciales, pronunciamientos del Tribunal Constitucional, también incidencia normativa sobre las relaciones de trabajo, un aspecto que en el día a día se ve pues la conjugación por un lado de derechos de trabajadores y por el otro de un poder de dirección del empleador. La temática que vamos a adaptar nosotros es básicamente conversacional. Lo que tenemos pensado para poder transmitir hacia ustedes es conocimientos a partir de lo que dice la jurisprudencia, y como quiera que la jurisprudencia es un criterio expuesto por un juez en torno a un caso, lo que vamos a debatir aquí es si es que la decisión es posible de ser generalizada hacia otros casos o si de repente solo aplica para el caso en concreto o quizá ni siquiera aplicada para ese caso concreto. Lo que hoy vamos a ejercer es algo que en el derecho se denomina un derecho a la crítica de las resoluciones judiciales. No necesariamente vamos a estar siempre conformes a lo que dicen los magistrados. Van a existir momentos en donde vamos a escudriñar, a debatir en torno a si el razonamiento fue el correcto, si existían otras alternativas de solución, si existieron otros elementos distintos que el juez quizá no tuvo en cuenta al momento de resolver. Y esto es algo que pasa siempre en la temática laboral, y es muy importante analizar la jurisprudencia porque justamente es un buen punto de partida para tomar decisiones empresariales, para tomar, digamos, elecciones de parte de trabajadores sobre qué tipo de conducta debo adoptar dentro de una relación laboral. Recordemos nuevamente, en la relación de trabajo conjugan empleador y trabajador. No es que solo esté uno de ellos dos, son los dos los que importan, son los dos que tienen tanto derechos como obligaciones, y justamente el debate en torno a ello va a ser aquí, digamos, puesto sobre la palestra para que ustedes puedan tomar posición por alguno de los dos lados, puedan hacer también, interactuar con nosotros. Si desean pueden dejar preguntas en los comentarios. Estamos prestos a conversar sobre ese tema. ¿Sí o no, Dante? ¿Tú qué opinas sobre esto? Sí, gracias, Elías. Efectivamente, ¿no? Cuando surgió la idea de hacer sábados laborales, decíamos, ¿cómo trasladamos lo que hacemos normalmente en el trabajo a algo un poco más institucional, ¿no? O sea, es decir, lo que siempre hacemos de discutir la jurisprudencia, cómo estas discusiones que tenemos cotidianamente, ¿no? Cómo las trasladamos a un momento, un espacio de reflexión, ¿no? Y eso es un poco lo que queremos con sábados laborales, ¿no? Un espacio de reflexión, de verificación, de la justificación de las decisiones judiciales en materia laboral, verificar si una decisión está desde el punto de vista de la justificación interna o la justificación externa adecuadamente motivada por parte del órgano jurisdiccional del que se trate, puede ser el Tribunal Constitucional, puede ser el Poder Judicial, pero es básicamente eso, un espacio en el que tú y yo, y luego veremos, ¿no? Seguramente tendremos grandes invitados, ¿no? Conforme vayamos teniendo acogida, ¿no? En este pequeño mini programa, sobre el debate. El tema es debatir, ¿no? Nada enriquece más lo jurídico que el debate, ¿no? Y para eso, a eso nos dedicamos también, ¿no? Reflexionaba ayer que no solamente tenemos muchos años de amistad, sino muchísimas participaciones en audiencias laborales, y más allá de los resultados de cada audiencia, siempre uno se queda con el tema de si la decisión tomada fue adecuada o no fue adecuada frente al derecho, ¿no? No si le gustó a alguna de las partes o no, sino si la respuesta era la adecuada conforme a ley, conforme a la Constitución y conforme a la jurisprudencia también, porque también crea, es una fuente de derecho, eso no hay duda, ¿no? Eso es un poco la idea de sábados laborales, y encantado de comenzar este proyecto y que todos nos acompañen. Y hoy ciertamente, y tú nos contarás, comenzamos con un tema bastante interesante, ¿no? Sí, ciertamente hoy tenemos el tema de la vigilancia de los correos corporativos por parte del empleador, y es un asunto que siempre ha traído consecuencias, porque cuando el caso llega a una corte, en ese caso vamos a analizar pronunciamientos del Tribunal Constitucional, vamos a darnos cuenta que el tribunal quizá de
tres posibilidades, tres alternativas. Ha estado entre dos. Estas tres alternativas, por un lado, tenemos si es que es posible fiscalizar los correos electrónicos siempre de parte del empleador, una, digamos, postura un poco más liberal que siempre se puede hacer sin necesidad de avisar. Es una posición que el tribunal hasta el momento no ha adoptado, por ejemplo, ¿no? Vamos a revisar más adelante un poco de historia jurisprudencial, pero esta tercera alternativa, o esta primera alternativa, el tribunal nunca la ha utilizado. Se ha decantado entre dos, pero vamos a ver incluso que hay una contradicción al momento de emitir los votos por parte de los jueces del Tribunal Constitucional. Y estas otras dos alternativas es, por un lado, el otro extremo, en donde nos dicen solamente para poder acceder al correo electrónico, tú requieres como empleador autorización judicial. Y si no tienes autorización judicial y utilizas un correo electrónico obtenido sin tener esa autorización, sencillamente el despido es injustificado, ¿no? Corresponde a la reincorporación en el caso de lo que vamos a analizar más adelante. Y una tercera posición que viene a ser una posición intermedia, en donde ya el tribunal analiza o, digamos, pone sobre la palestra un criterio que no es necesariamente peruano, un criterio importado, pero un criterio sobre todo razonable. ¿Por qué? Porque nos dice allí básicamente si empleador comunicaste al trabajador que esta herramienta de trabajo denominada correo electrónico va a ser fiscalizada, entonces el trabajador no tiene expectativa de confidencialidad, en consecuencia sabe que en cualquier momento el empleador puede fiscalizarlo. Y en ese sentido, si el empleador puede hacerlo, puede utilizar cualquier correo electrónico para poder iniciar un procedimiento disciplinario y eventualmente despedir a un trabajador. Son las tres posturas que existen, digamos, en el aspecto doctrinario, pero en el aspecto del Tribunal Constitucional peruano se ha decantado por estas dos y ya más adelante vamos a ver cómo Dante nos explica un poco cómo es el caso que hoy nos ha convocado. Lo que yo he traído para compartir con ustedes en esta oportunidad es básicamente esos casos, esos criterios que el tribunal ha asumido anteriormente. Ayúdame, Dante, si es que se puede ver la diapositiva para poder tener todo mapeado en torno a esto. A ver, todavía no se puede ver. A veces demora un poquito. A ver. Ok, tú me Ahora comentarás. sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Listo. Lo que tenemos aquí en el PPT es básicamente el desarrollo jurisprudencial del tribunal en torno a el acceso del empleador a los correos corporativos. El primer caso, caso García Mendoza del año 2004, es un caso que quizá por el apellido del trabajador no lo tengamos muy en mente, pero en el aspecto doctrinario o en las clases o en las charlas académicas es más conocido como el caso Serpost. Es un caso en donde el empleador identifica que uno de sus colaboradores a través del correo corporativo compartía imágenes pornográficas con otros trabajadores. Y al analizar esto, pues lo que hace el empleador es básicamente iniciar un procedimiento disciplinario y desvincular al trabajador. Cuando el caso llega al Tribunal Constitucional, aquí lo que ocurre, el tribunal dice, un momento, antes de ingresar a ver si estaba cumpliendo o no estaba cumpliendo una obligación laboral, yo voy a analizar si el procedimiento de obtención de los medios probatorios para despedir fue justificado o no fue justificado. Y lo que el tribunal se pregunta es, ¿existió o no existió autorización judicial para que tu empleador puedas acceder al correo? Hace el checklist y dice, no existió autorización judicial, entonces empleador, lo lamento mucho, no puedes despedir a ese trabajador por más que comparte información pornográfica, así que tienes que reincorporarlo, ¿no? En esta regla el tribunal dice básicamente, yo reviso mi catálogo de derechos del artículo 2 de la Constitución y encuentro que de casualidad en el artículo 10 está pues la protección a las telecomunicaciones, así que todas las comunicaciones, y la única excepción o la oportunidad de levantamiento del secreto de comunicaciones es a través de mandato judicial. Como no lo tienes, está fundado el amparo, reincorpora al trabajador. Esa fue la primera postura, de las tres que le mencionaba, la postura extrema, ¿no? Extremadamente protectora de la seguridad, la protección de las comunicaciones. Luego se presentan dos casos en donde no hay imágenes pornográficas, ¿ok? Pero es dos casos en donde el empleador proporciona al trabajador un aplicativo de mensajería instantánea, un chat interno. ¿Ok? Y estos dos trabajadores, bueno, como parte de las relaciones interpersonales, pues adquirieron mayor afinidad, empezaron a conversar un poco más de temas, no solamente laborales, sino ya tenían conversaciones de connotación sexual, lenguajes oeses, y el empleador detecta esa información, la extrae, y en función de ello, imputa falta grave. Despide a los trabajadores,
Ellos van en reclamación vía amparo, llega el caso ante el Tribunal Constitucional y el tribunal dice, bueno, un momento, ya he señalado que los correos corporativos no los puedes utilizar. En el tema de las mensajerías instantáneas, a pesar de que tú lo hayas proporcionado a través de tu plataforma interna, tampoco lo puedes hacer. Pero aquí la justificación ya no es solamente la autorización judicial, sino que entre los mismos magistrados del Tribunal Constitucional no se pusieron de acuerdo en cuanto a la fundamentación, porque en cuanto al sentido, para los tres era correcto que el despido fue incorrecto, fue injustificado y correspondía reincorporar a los trabajadores, pero en cuanto a la justificación, encontramos por lo menos tres vertientes. Un grupo que, digamos, se apega a la posición tradicional: si no tienes autorización judicial, no puedes despedir. Otro grupo que dice, bueno, más allá de si tienes o no autorización judicial, te has demorado mucho en investigar, has vulnerado el principio de inmediatez, así que no puedes ejecutar tu poder de dirección, corresponde reincorporar al trabajador. Y un tercer grupo que nos habla ya de la expectativa de confidencialidad. Ya nos dice, si tu empleador comunicaste a los trabajadores que podías fiscalizar este chat interno, ellos no tienen confidencialidad o no tienen una expectativa de esperar que lo que conversan es confidencial, sino que puede ser utilizado para despedir. Sin embargo, hacen el checklist en el caso y también en cuenta que el empleador nunca comunicó que iba a fiscalizar el correo electrónico y por tanto, en el sentido final, todos dicen debemos reincorporar a esos trabajadores. Y efectivamente, la empresa o las empresas tuvieron que reincorporar a los colaboradores. Luego pasó el tiempo y llegamos al 2014, en donde ya el tribunal analiza el caso de Vizcarra Houghton. En este caso, es un caso bien interesante, porque desde un correo corporativo, una trabajadora envía información que afecta la imagen de un cliente de su empleador. El empleador detecta este correo electrónico, imputa falta grave, despide a la trabajadora, pero cuando llegamos al Tribunal Constitucional, encontramos la sentencia en donde el tribunal dice, un momento, aquí no hay autorización judicial, es decir, regresa a la postura inicial, absolutista, proteccionista, y como no hay autorización judicial, el despido es injustificado. Cerró puertas, reincorporar al trabajador. Y finalmente, en el cuarto caso, que es el antecedente más inmediato al que tenemos hoy, el de Muñoz Salazar, en el caso Marco Paucar Paja, el Tribunal Constitucional, que esta sentencia salió en julio del 2020, el tribunal analiza un caso en donde la información que sirve de sustento del despido está vinculada a un chat, pero de unas redes sociales, el chat de Facebook, en donde un trabajador reconoce ante otro que tiene, o que ha conseguido, mejor dicho, las claves de acceso a información confidencial. ¿Okay? El empleador utiliza ese informe en donde el trabajador reconoce y en función de ello lo despide. Entonces, cuando el Tribunal Constitucional analiza este caso, tiene, digamos, dos posturas. Por un lado, la improcedencia de la demanda, es decir, esto de aquí no lo vamos a ver en amparo, es un tema que tenemos que investigar, el juez tiene que traer, pues, testigos a declarar, o las partes pueden proponerla, entonces es un tema más complejo. Yo no lo voy a ver en el amparo, que veo cosas, digamos, un poco más soft, que lo vea el juez de trabajo, ¿no? Eso básicamente dice una parte de los magistrados del Tribunal Constitucional, pero otro grupo de magistrados dice, un momento, aquí en realidad debemos analizar si existía o no existía confidencialidad o una expectativa de confidencialidad. Y son tres jueces los que indican este desarrollo, que es el doctor Espinosa Saldaña, el doctor Ramos Núñez y el doctor Blume Fortini, que indican pues que en realidad el tribunal debería pegarse a la postura del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al Tribunal Constitucional Español y analizar el caso en función de expectativa de confidencialidad. Finalmente ellos también, a pesar de la argumentación, hacen el checklist y dicen, bueno, aquí el empleador no informó, además que se trata de una herramienta, no se trata de una herramienta de trabajo, sino es un chat de redes sociales, del Facebook, así que igual el despido está injustificado, ¿no? Este es el camino jurisprudencial que siguió el tribunal. Como vemos, de un lado proteccionista, un poco abriéndose hacia el espacio, hacia la jurisprudencia europea, y después regresando y nuevamente abriéndose. Entonces, en estas dos posturas el tribunal ha ido decantando hasta llegar lo que hoy tenemos en cuanto al caso que Dante nos va a comentar a continuación. Gracias, Elías. Si ha quedado claro de lo que tú bien nos has contado, es que el camino que ha recorrido el Tribunal Constitucional
respecto a esta problemática, que es una problemática relevante desde el punto de vista desde la Constitución y de los derechos de los trabajadores también y de las empresas, es que es un camino sinuoso, ¿no? No es un camino recto, permanente, ¿no? Lamentablemente, un camino de este tipo impide a las partes tener seguridad jurídica, ¿no? Porque ni los empleadores están seguros de qué hacer respecto a estas circunstancias, si pueden utilizar los correos electrónicos de sus trabajadores para poder sancionarlos, ¿no? Detectando, por ejemplo, actos de deshonestidad, de remisión de información confidencial, etc., ni tampoco el trabajador tiene claro si efectivamente está dentro de sus derechos, ¿no? El poder tener una protección respecto a lo que haga con su correo electrónico. Entonces esto desfavorece a la relación laboral, ¿no? O sea, yo creo que este camino tan sinuoso que hemos tenido desde el caso Serpós hasta María Chumo y luego llegar al caso del señor Paucar Paja, ¿no? Realmente habla de que es un tema, como diría mi maestro Juan Antonio García, más un caso difícil, ¿no? Es un caso difícil. Y bueno, el año pasado habíamos estado alegres dentro de tanta tristeza, digamos, que nos embarga obviamente por el contexto que estamos viviendo de la pandemia, con la emisión de esta sentencia donde tú bien mencionabas, 3 magistrados ya del Tribunal Constitucional, de manera, digamos, ya teníamos 3 votos en el sentido de acoger esta tesis de la expectativa de confidencialidad, ¿no? Como tú bien marcaste al inicio, básicamente hay 3 formas de trabajar este tema de la revisión de los correos electrónicos corporativos. La tesis amplia o liberal, ¿no? Como tú le llamaste correctamente, es decir, que el empleador siempre puede revisar los correos electrónicos al margen de lo que haya hecho o dicho. Esa es posición A. Posición B, que nunca puede revisar los correos electrónicos. Esa sería la tesis restringida o absoluta, ¿no? En la que no se puede. Y la tercera posición, llamémosle posición C, que es la posición, nos vamos adelantando, más razonable, ¿no? Porque dependerá de si el empleador comunicó, ¿no? El uso de los correos electrónicos solo para fines laborales y además anticipó su poder fiscalizador. Bueno, la sentencia última que todavía has mencionado, señor Pau Carpaja, parecía inclinarse a esta última tesis, ¿no? Esta tesis la más razonable, ¿no? La de la expectativa de confidencialidad. Exacto. Pero hace algunas semanas salió esta sentencia, que es el expediente que ustedes ven ahí, 4386-2017, caso Muñoz Salazar, ¿no? ¿De qué se trata este caso? Muy brevemente, ¿no? Porque, insisto, la idea de sábados laborales es tener un espacio pequeño pero conciso de información. Básicamente, ¿qué se trató? Un trabajador, ¿no? Ojo que el demandante es el sindicato, no fue el trabajador, sino que el sindicato, todos sabemos que tiene una legitimidad extraordinaria, también más aún si es en amparo, ¿no? El trabajador, el sindicato interpuso una demanda de reposición alegando que había sido despedido. ¿Por qué había sido despedido? Según la empresa, porque había hecho un uso indebido de bienes del empleador y afectación de la imagen al remitir desde su correo electrónico corporativo información que afectaba a la empresa, ¿no? El trabajador alegaba, como es evidente, ya nos hemos dado cuenta, básicamente 2 derechos, a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, ¿no? Pero extrañamente a lo que tú nos habías comentado, ¿no? Que habían 3 magistrados que ya se estaban inclinando por la tesis de la expectativa de confidencialidad, retrocedieron estos mismos magistrados. Esos mismos magistrados que habían firmado ese voto, que si bien es cierto, no generó sentencia, pero es un voto finalmente, es la decisión, el razonamiento de esos jueces, cambiaron de opinión, se entiende, porque en esta sentencia ratifican el criterio restringido. Y el criterio restringido sobre la base de qué? De una lectura del artículo 2, inciso 10 de la Constitución, una lectura literal, ¿no? Una revisión literal y una interpretación literal de la Constitución. Entonces, ¿qué nos deja el caso Muñoz Salazar? Nos deja el retorno a la tesis restringida, ¿no? Insisto. Eso, ¿qué comentarios puedes tener, Elías, sobre esto? Sobre yo le he llamado particularmente retroceso, ¿no? Luego explicaremos por qué, ¿no? Sí, no, totalmente de acuerdo contigo. En realidad, ese pronunciamiento deja varias preguntas, ¿no? Digamos, en cuanto a opinión, a mí particularmente me parece sumamente preocupante.
Preocupante porque queda en el aire una gran interrogante, ¿no? ¿De quién es la propiedad del correo electrónico? O sea, ¿es una herramienta de trabajo o deja de ser una herramienta de trabajo en el momento que le asignamos al trabajador y por tanto el empleador no puede fiscalizar su uso, su correcto uso? Son preguntas, digamos, esenciales para el día a día. Desde el plano teórico pueden ser interesantes, ¿no? Pero desde el día a día, Dante, este tema de si corresponde o no corresponde a una herramienta de trabajo, ¿tú cómo lo puedes ver? Para mí es clarísimo, y luego ya hablaremos sobre una sentencia del Tribunal Constitucional Español, no porque las sentencias del Tribunal Español sean mejores o peores, es la justificación la que nos convence, ¿no? No es que puede ser de Hungría, de Suiza, de quien, donde sea, ¿no? Pero si tiene un buen razonamiento, es ese el razonamiento que hay que extraer, pero es preocupante porque definitivamente si tú entregas una herramienta como es un correo electrónico corporativo, ojo que en ningún momento hemos hablado de un correo electrónico personal. Ese sí tiene una protección pura y dura por parte de la Constitución. Pero si estamos hablando de un correo electrónico corporativo, que es una herramienta de trabajo que parte de la libertad de empresa, o sea, yo no se suele decir mucho, pero la libertad de empresa es un derecho fundamental. Y dentro del contenido que tiene la libertad de empresa está el derecho de autoorganización y de gestión de los recursos humanos. Y también de las herramientas de trabajo, porque si yo no puedo gestionar mis herramientas de trabajo, no puedo hacer empresa, no puedo hacer nada. Entonces, si yo le doy a un trabajador una herramienta de trabajo, es para fines obviamente laborales. Si el trabajador desea utilizarlo o remitir información personal, tiene su correo electrónico particular, ¿no? Una cuenta Gmail, Yahoo, la que ustedes elijan, para esos fines. Pero si se utiliza un correo electrónico corporativo, al ser normalmente titularidad además del empleador, claramente no pierde esta condición por habérsele otorgado al trabajador. Exacto, ¿no? Y además que, siguiendo esa propia línea, ¿no? Cuando uno asigna, en el caso del empleado, un correo corporativo, básicamente por dos razones, ¿no? Uno, porque, claro, es parte de la identidad como empresa, que los trabajadores se sienten identificados con la empresa, tengo mi correo corporativo, porque soy trabajador de, por un lado. Por otro, sobre todo la seguridad de la información. Yo le concedo un correo electrónico y no le digo que me mande la información de trabajo de su correo personal porque justamente tengo pues el backup, tengo toda la seguridad también de este correo electrónico que yo la puedo manejar, la puedo monitorear. Entonces, si esa herramienta de trabajo va a perder su naturaleza, entonces, ¿qué sentido tendría asignarla por parte de los empleadores? No sé, ¿tú qué opinas ahí? O sea, no, como que se pierde un poco de vista esta utilidad productiva que tiene un correo electrónico que tiene en general una herramienta de trabajo, ¿no? Si Sí, yo le asigno, entonces ahí me parece que es un súper grave. No sé, disculpa que te corté. no, yo me imaginaba, ¿no? Supongamos que un asesor, ¿no? De una alta corte, ¿no? De este país tenga un proyecto, ¿no? De sentencia y lo remita desde su correo corporativo, ¿no? Por ejemplo, a la prensa, se me ocurre, ¿no? Y lo filtra, ¿no? Entonces uno dice, no, es que no puedes revisar esa falta, gravísima, por cierto, de este trabajador, porque necesitas una autorización judicial. Entonces, pero a ver, ¿cómo vamos a a solicitar una autorización judicial de algo que todavía no sé? Si yo no sé si todavía lo ha filtrado, porque para determinar si lo filtró, tendría que acceder al correo. Entonces, este razonamiento de que no, tienes que tener una autorización judicial, luego vamos a detallarlo, es irrazonable, ¿no? Porque entonces no podría fiscalizar jamás lo que están haciendo a través del correo electrónico corporativo, ¿no? Entonces, es una herramienta de trabajo, insisto, ¿no? Y luego vamos a explicar lo de la expectativa de confidencialidad, ¿no? Y en esa línea, no sé si tú conocerás, yo particularmente no lo tengo en mente, pero ¿existe algún proceso, un procedimiento, un proceso en donde el empleador pueda acudir para solicitar el levantamiento del secreto de las comunicaciones del trabajador? No existe, no existe. Y es más, esto ya había sido advertido hace muchos años por parte del propio Tribunal Constitucional. Me parece que el doctor Gerardo Eto, en su voto en el caso de María Chumo, establece esto, razona y dice, a ver, un momento, hay que leer la Constitución de manera correcta, ¿no? O sea, el artículo 2.10 de la Constitución no dice secreto de las comunicaciones, autorización judicial. Si nosotros exigimos esa autorización judicial en la relación de trabajo, significaría que hay una vía procedimental. Pero yo, a la luz del sistema jurídico, veo que no hay esa vía procedimental. Entonces estaría exigiéndole
el cumplimiento de una actividad imposible desde el punto de vista procesal. Entonces, ojo que no estamos hablando de prueba anticipada, que sería otra cosa, insisto, para la prueba anticipada, eso sí, obviamente es válido, es posible, pero para la prueba anticipada tendría que tener elementos que me indiquen de que esa conducta indebida ha ocurrido. Entonces, volvemos, es un círculo vicioso, ¿no? No puedo determinar la infracción porque no puedo acceder al correo, pero si accedo al correo es indebido y tampoco puedo detectar la infracción. Entonces, se vuelve un gran problema, ¿no? Exacto, y termina siendo un pronunciamiento vacío, ¿no? Porque te dice, oye, para que puedas acceder al correo requieres autorización judicial. Claro, la pregunta es cuál es el procedimiento o el proceso para obtener esa autorización judicial y no lo tenemos en el ordenamiento jurídico. Entonces, en líneas generales, nos dice el tribunal, nunca vas a poder autorizar o obtener un correo electrónico para justificar una sanción, que ya de por sí es una expropiación de un correo electrónico corporativo, de una herramienta de trabajo que el empleador genera. Entonces, Correcto. digamos que ahí este tema es bastante preocupante, pero yo creo que allí, ¿qué herramientas le podríamos, no sé, recomendar o podríamos emplear frente a ese tipo de situaciones? Básicamente, lo que el tribunal no ha dicho hasta ahora, y esperemos que jamás lo diga, es que sí se puede aceptar la manifestación de voluntad por parte del trabajador. ¿Ok? Eso quiere decir que si el trabajador, por ejemplo, dentro de una política, dentro del contrato de trabajo, dentro de un documento cualquiera, reconoce y acepta anticipadamente el control por parte del empleador, es decir, no es que yo te comunico que te voy a fiscalizar, sino que tú aceptas que yo te fiscalice, en ese caso ya no habría, me parece, ningún inconveniente, salvo, como dicen por ahí, mejor decisión fundada en derecho, no habría ningún inconveniente a revisarlo, porque es como que tú me dijeras, yo te digo, Elías, puedes revisar mi celular cuando desees, ¿ah? Y tú vienes y revisas mi celular, ¿no? Digo, Elías, pero ¿por qué estás revisando mi celular si es mi derecho al secreto de las comunicaciones? Y tú dices, pero me acabas de decir que lo puedo hacer. Exacto. ¿No? Entonces, ¿no? Lo puedo hacer. Lo mismo, ¿no? Es decir, que el trabajador tenga que anticipadamente reconocer la posibilidad legal de que el empleador pueda fiscalizar. A eso nos llevaría este pronunciamiento, ¿no? Claro, y es algo que lo comentábamos al inicio, ¿no? Que en la relación laboral es una relación de dos, en donde no solamente existen derechos del trabajador o potestades del empleador, sino también existen obligaciones del trabajador. Y una de ellas, pues, es el actuar de buena fe durante la relación laboral. Y me parece, salvo mejor parecer o mejor opinión, que actuar de buena fe en una relación laboral es por lo menos asignar el uso correcto a las herramientas que me están asignando. ¿No? Tú lo que respecto a ello que podrías opinar, ¿no? No, totalmente de acuerdo, ¿no? Es lo mismo, así como yo no debo utilizar, por ejemplo, un vehículo para fines personales que se me asigna por labor, así como yo no debo utilizar un celular para llamadas internacionales, personales, ¿no? Así como yo no debo utilizar el internet que se me otorga para fines extralaborales, lo mismo con el correo electrónico, ¿no? Pero claro, hay una relevancia porque en el correo electrónico existe la posibilidad de fuga de información y de comisión de graves faltas, que es lo que genera esta preocupación, me parece válida, ¿no? Y como te comentaba, bueno, esto ya se ha analizado en otras latitudes, ¿no? Y a título de ejemplo, ¿no? No sé si me lo permites, Elías, hay una sentencia, ¿no? Del Tribunal Constitucional Español que mencioné al inicio, es la sentencia 170-2013, ¿ok? 170-2013, y en un caso de estos, ¿no? De lo que veníamos conversando, ¿no? Entonces, cómo razona el Tribunal Constitucional Español? Vamos a ver qué es lo que dice aquí. Solamente para ilustrar esa parte. Dice, hemos tenido ocasión de precisar que el ámbito de cobertura de este derecho fundamental viene determinado por la existencia, en el caso, de una expectativa razonable de privacidad o confidencialidad. En concreto, hemos afirmado que un criterio a tener en cuenta para determinar cuándo nos encontramos ante manifestación de la vía privada frente a intromisiones de las expectativas razonables que la propia persona o cualquier otra puede tener de encontrarse al resguardo de la observación o del escrutinio ajeno. Así, por ejemplo, cuando se encuentra en un paraje inaccesible o en un lugar solitario debido a la hora del día, puede conducirse con plena espontaneidad con la confianza fundada en la ausencia de observadores. Y más atrás dice,
Respecto a si la cobertura de este derecho fundamental se extiende al contenido de los mensajes electrónicos, que es lo que estamos conversando hoy, Ujú. hemos puesto de manifiesto que el cúmulo de información que se manifiesta por su título en un ordenador forma parte del ámbito de la intimidad. También es cierto que el ordenador es un instrumento útil para la emisión o recepción de correos electrónicos, pudiendo quedar afectado el derecho a la intimidad en la medida que estos correos queden almacenados o contengan información íntima, ¿no? Entonces, y finalmente, dice el mismo Tribunal Constitucional Español, en tales circunstancias, de acuerdo con la doctrina expuesta, cabe entender que en el presente supuesto no podía existir una expectativa fundada y razonable confidencialidad respecto al conocimiento de las comunicaciones mantenidas por el trabajador a través de la cuenta de correo proporcionada por la empresa. La expresa prohibición la expresa prohibición convencional del uso extralaboral del correo electrónico y su consiguiente limitación llevaba implícita la facultad de la empresa de controlar su utilización. Eso es lo que nos dice el Tribunal Constitucional Español. O sea, básicamente lo que decíamos en el ejemplo, ¿no? Si un trabajador tiene conocimiento previo de la fiscalización posible que pueda hacer el empleador, no puede alegar que tenía expectativa alguna de que la información que remitiera desde el correo tuviera carácter confidencial. Lo que te decía yo hace un rato, ¿no? Si tú me permites anticipadamente, oye, puedes revisar el correo o voy a revisar el correo porque es mío, porque es mi titularidad, y tú dices, haces un mal uso del correo, luego dices, no, en realidad has violado mis derechos porque no podías ingresar. Pero a ver, un momento, yo ya te había informado que eso era de mi titularidad y yo podía acceder para revisar lo que estabas haciendo. Entonces, es un poco el tema. Claro que esto tiene límites, por supuesto, ¿no? Si el empleador no podrá utilizar, por ejemplo, la fiscalización para acceder a información íntima del trabajador, ¿no? O familiar, o de sus hijos, o información que se pueda remitir, por ejemplo. Pero ciertamente la idea es que se haga un análisis más razonable, ¿no? Que se entienda que si se fiscaliza el correo es porque algún acto quizás se esté realizando. Habrá que analizar en ese contexto si era justificado, realmente el trabajador tenía esa expectativa de confidencialidad. Y eso es lo que está faltando en nuestros pronunciamientos judiciales, ¿no? Exacto. Por lo pronto, lo que tenemos que extraer de las sentencias, tanto las que analicé como la que tú bien nos has comentado, es que se trata de casos que el Tribunal Constitucional ha revisado en donde el empleador de forma unilateral, sin avisar, sin pacto o sin autorización, accede al correo electrónico. Con lo cual, resalto lo que tú decías, si tenemos autorización, si tenemos un convenio donde el trabajador anticipadamente brinda la posibilidad de que el empleador pueda acceder a los correos electrónicos, respecto de ello, el tribunal no se ha pronunciado. No se ¿Ok? pronuncia. Tenemos Correcto. eso, es un caso totalmente distinto, con lo cual, justo lo que le decía al inicio, no podríamos extraer la regla como con efectos generales, como que el empleador nunca podría fiscalizar. No, el empleador nunca podrá fiscalizar en la medida de que no exista un convenio previo. ¿No? Si tiene la autorización del trabajador, olvídense, ahí es un caso totalmente distinto al cual todo lo que hemos analizado no le es aplicable. Entonces, ahí digamos que tenemos que tener un poco más de alertas o luces encendidas en ese camino, ¿no es cierto? Sí, correcto, correcto, Elías. Y yo solo para ir ya cerrando este primer capítulo de sábados laborales, lo que yo sugeriría, desde mi siempre humilde opinión, es que todas las reglas, mejor dicho, las disposiciones normativas que están en nuestra Constitución, no necesariamente son o principios o reglas. Algunas tienen la estructura de regla y algunas la estructura de principio, ¿no? Esto es muy discutido en la doctrina y podríamos pasar horas sobre esto. Pero desde mi punto de vista, el artículo 2, literal 10 de la Constitución, no se puede leer como una regla, sino como un principio. Es decir, no es que pase lo que pase, siempre tienes que tener una autorización del juez. Me parece que cuando el constituyente emite esa regla, que llamámosle regla, ¿no? Porque tiene una finalidad muy particular, es para que en cualquier caso cualquier persona no puede interceptar las comunicaciones. Por ejemplo, nuestras comunicaciones. Eso es lógico. Para que escuchen una conversación privada, por ejemplo, tuya, tendrías que tener una autorización del juez. Totalmente. Pero un contexto totalmente distinto es el de una relación laboral donde
la herramienta que yo estoy dando es de mi titularidad, donde yo quiero fiscalizar para los fines laborales que también emergen de la Constitución. Entonces me parece que en ese caso no es correcto entender que cuando la Constitución hablaba del secreto de las comunicaciones, se estaba refiriendo necesariamente también al contexto del secreto de las comunicaciones, o de las comunicaciones, mejor dicho, en el Laboral. ámbito laboral, ¿no? Con Exacto. previo aviso, ¿no? Me parece que no es así, y esa es la lectura que yo le daría haciendo una interpretación más amplia, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Bien, creo que hemos por lo pronto agotado una buena parte del debate en torno a esto. Sin perjuicio de ello, siempre queda la posibilidad de que las personas, nuestras personas que están visualizando este video puedan dejar algunos comentarios, algunas preguntas en torno a esa temática, pero digamos que por lo pronto por hoy tenemos agotado este tema, sin perjuicio de desarrollar mayores temáticas, mayores pronunciamientos sobre este segundo supuesto, ¿no? Donde hay una autorización judicial por parte del empleador, que por lo pronto no hay un pronunciamiento judicial que invalide ese tipo de actividades del empleador que desde mi punto de vista son plenamente válidos. No sé tú qué tienes en torno a al tema en esencial sobre que hemos conversado hace un momento que tendrías que agregar, Dante. Sí, nada, es un tema que nos gustaría que la jurisprudencia, que también obviamente la Corte Suprema tiene un campo de acción ahí importante, ¿no? Porque si bien así toda la Corte Suprema es el máximo intérprete de la ley, pero también interpreta la Constitución, también tendría cosas que decir, me parece, y el tribunal también un poco entender la problemática, y como lo han hecho diversos, bueno, ya no hemos tenido tiempo, pero hay sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que también van en la misma línea de la expectativa de confidencialidad, ¿no? O sea, la tesis, como decíamos al inicio, más razonable y con mejores argumentos para abordar este tipo de casos es la tesis de la expectativa de confidencialidad, ¿no? Y no es lamentablemente la que ha utilizado el tribunal en el caso Muñoz Salazar, ¿no? Correcto, muy bien. Por lo pronto, este será el tema que hemos agotado el día de hoy. Dante, ¿cuál es el siguiente tema que vamos a ver la siguiente semana? Bueno, estamos muy contentos de comunicarles que la próxima semana vamos a conversar de otro tema controvertido, ¿no? Que es el despido fraudulento, ¿no? Vamos a hablar del despido fraudulento, cuándo ocurre el despido fraudulento, cuándo no. Ya se van a cumplir no sé cuántos años, casi 17 años desde la sentencia Llanos Huasco, ¿no? Si no es un poquito más. Y después de 17 años seguimos sin saber realmente cuándo estamos frente a un despido fraudulento. Entonces la idea será tomar alguna sentencia interesante de la Corte Suprema para realmente dar alcance sobre cuándo sí y cuándo no estamos frente a un despido fraudulento, porque esto es muy importante, porque si es despido fraudulento, tienes la posibilidad de la reposición. Si no es despido fraudulento, en todo caso te corresponderá una protección resarcitoria, pero no, digamos, de reposición, ¿no? No de reincorporación, ¿no? Ni restitutoria, ¿no? Exactamente. Totalmente de acuerdo. Ese es un tema bastante particular porque también hay pronunciamientos de mismos órganos jurisdiccionales que van en contradicción, pero vamos a partir de ellos justamente a analizar cuál es la correcta interpretación, cuál es el camino que sí se debería seguir desde nuestro humilde punto de vista, evidentemente. Y ese será el próximo tema. Por lo pronto, de mi parte, muy agradecido por su presencia virtual en esta oportunidad, en este primer episodio. Y no quisiera despedirme del programa en esta oportunidad sin antes pues, hacer referencia antes, siempre en casa, en el aspecto académico, en el aspecto de las oficinas, en la sociedad, siempre tenemos mujeres importantes en nuestra vida, particularmente o incluso en el corazón tenemos a personas que siempre del sexo femenino siempre han sido importantes, ¿no? Y justo quería traer a colación esto porque el día lunes es el Día Internacional de la Mujer, así que por lo pronto vamos lanzando un especial saludo de manera anticipada a todas las mujeres que han estado viendo este pequeño y breve programa, con la finalidad de reflexionar, un día de reflexión en torno a un mundo, a una sociedad un poco más justa en torno a las oportunidades que se requiere para todos de una forma homogénea, ¿no? En esa línea, es un día de recordar, pero 365 días de actuar. Así que en esa línea de pensamiento, pues, un abrazo virtual para todas las mujeres por el día 31 de su Día Internacional y sigamos trabajando en conjunto como sociedad para obtener mejores oportunidades para todos. Sí, me uno también al saludo.
Y nada, espero que todos estén bien, sigámonos cuidando. Estamos viviendo situaciones políticas también complicadas, pero nada, nos corresponde a cada uno el cuidado de nuestra vida y nuestra salud. Así que nada, que estén bien y espero que nos sigan el próximo sábado. Listo. Muchas gracias por toda su presencia virtual. Estamos en contacto nuevamente el siguiente sábado a la misma hora a través de Sábados Laborales. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes.